Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 en punto de la mañana, 7 en punto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana dando nuevos datos sobre la trama de corrupción de las mascarillas que salpica el entorno de Pedro Sánchez. En este caso les hablamos de una noticia que publica El Confidencial y que refiere al presunto espionaje que ha denunciado el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Pues bien, según publica este diario, un alto cargo de Marlaska pidió al general de la UCO vigilar la información personalísima de Ábalos, mandando un mensaje a un grupo de WhatsApp en el que curiosamente también estaba el propio José Luis Ábalos. Este grupo de WhatsApp es un foro de antiguos alumnos del curso de las Fuerzas Armadas del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, concretamente de la promoción de 2022. La información sobre la que preguntaba el director adjunto operativo, el DAO de la Guardia Civil, era una noticia de The Objective sobre 2 memorias USB que contendrían material privado y personalísimo de José Luis Ábalos. Los discos duros que fueron intervenidos por la UCO en el registro de la casa del asesor Koldo García Izaguirre guardan supuestamente conversaciones del exministro de Transporte con otros altos cargos del PSOE, entre ellos el propio Pedro Sánchez. ¡Ay, qué bonita esta noticia del Confidencial! Antes hemos comentado esa noticia de los 2 pendrive y el disco duro con información personalísima de Ábalos. Ay, tengo una curiosidad enorme por saber qué es esa información personalísima y qué dicen los entendidos que es la bomba. Salió esa noticia en los medios, salió creo que en The Objective, la lleva hoy también El Debate. Bueno, va el director adjunto operativo de la Guardia Civil, es decir, uno de los altos cargos de Marlaska, y envía a un al general de la UCO, el enlace a la noticia y le dice: ojo con esto, vigílalo. Y resulta que lo envía a un grupo de WhatsApp donde hay 50 personas y está el propio Ábalos. Vaya por Dios, qué error. Ya saben ustedes, esto que coges el WhatsApp y entonces pues te pones a enviar, y te equivocas y resulta que se lo envías a la persona equivocada. Aquí se lo enviaron a las 50 personas equivocadas. O sea que el director adjunto operativo de Marlaska y el general de la UCO comparten un grupo de WhatsApp con José Luis Ábalos. Anda. Y el director adjunto operativo le dice al general de la UCO: ojo, vigila esto, mandando un mensaje a ese grupo que comparten con José Luis Ábalos. ¡Ay, qué error!, ¿no? ¿O no es un error? Insisto en la pregunta. ¿Siguen compartiendo un grupo de WhatsApp el director adjunto operativo de Marlaska y el general de la UCO con Ábalos? ¿Con el que tiene ya cara de imputado? ¿Con ese señor que la Audiencia Nacional ha pedido certificación al Congreso de si es diputado precisamente para poder elevar causa al Supremo para imputarle? ¿Y siguen compartiendo un grupo de WhatsApp? Oiga, yo si fuera juez pedía inmediatamente certificación de todos los mensajes intercambiados a través de ese grupo. Tienen que ser interesantísimos, ¿no? Ábalos todavía no es un presunto delincuente, porque no ha sido imputado. Se lo aclaro a Félix Bolaños. Pero Ábalos era el jefe de alguien que sí ha sido imputado, que es Koldo. Ábalos era amigo de un señor que no solo ha sido imputado, sino que está en la cárcel, en prisión provisional, por haber defraudado 180 millones de euros. Por tanto, Ábalos parece lógico que va a ser imputado en los próximos días, y de hecho a eso apuntan los movimientos dados por el juez de la Audiencia Nacional, y la propia Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se le impute a Ábalos. Y sigue compartiendo un grupo de WhatsApp con el director adjunto operativo de la Guardia Civil y el general de la UCO.
¿De qué hablan entre ellos? Mira, José Luis, el informe que acabamos de sacar en la UCO, donde te dejamos a los pies de los caballos. Chavalote, ¿qué te parece? ¡Jo, tío, os habéis pasado! ¿De qué hablan en ese grupo? Oiga, no sé, es que me parece lo más peculiar del asunto. Más que lo que dijera el DAO, lo más peculiar es que ese grupo exista. Bueno, pues nada. En fin, estamos en un país un poco peculiar, un poco de pandereta. Con este gobierno pasan cosas que en una película le pegarían tomatazos al guionista. Pero tío, qué cosa tan inverosímil de giro de guión. Lo repito. El director adjunto operativo de la Guardia Civil y el general de la UCO comparten un grupo de WhatsApp con Ábalos. Un grupo que sigue activo, teniendo en cuenta que el DAO acaba de mandar un mensaje al grupo diciendo que se vigile la información personalísima de Ábalos. Pues nada. En fin, mientras el gobierno está a estas cosas, pues ayer conocíamos nuevos datos sobre el tren descarrilado en el túnel Chamartín-Atocha. No ha muerto gente porque Dios no ha querido. Escuchen. Seguimos muy pendientes de la situación ferroviaria en España después de los sucesos de este fin de semana, y es que han salido a la luz nuevos datos sobre el tren descarrilado en el túnel Chamartín-Atocha. Al parecer, el descarrilamiento se debió a un cambio de agujas intencionado para evitar un accidente que podría haber sido terrible. El personal de Adif hizo descarrilar el tren para que no chocara con otro lleno de viajeros. Un audio de WhatsApp enviado por un trabajador de Adif desvela la incidencia que paralizó la red este fin de semana y señala que se tuvo que forzar el descarrilamiento porque iba a 100 o a 200 kilómetros por hora. O sea, no ha descarrilado el tren entero, ha descarrilado la unidad de cola, porque se ha puesto a la deriva y ha ido a la deriva todo el túnel, y decían que iba toda hostia. Encima hay una pendiente del 30%. Entonces la unidad esa que iba a la deriva, ha ido a la deriva todo el túnel, hasta Jardín Botánico, y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando, parado. Entonces iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros. Y lo que han hecho es mover las agujas de Jardín Botánico a desviada para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado. Es que el tren ese era un traslado de una unidad inútil. Entonces iba la unidad inútil, que era el que querían trasladar, más uno en cabeza que era el que lo iba remolcando, digamos. Ni Adif ni Renfe han dado más datos sobre cómo se produjo el incidente, ni siquiera si responde a un error humano. En todo caso, han asegurado que el caos ferroviario que perdura desde el fin de semana quedará resuelto hoy. Va una unidad remolcando otra unidad que en teoría es inútil, y van dos mecánicos y un conductor. El conductor se baja por alguna razón para cambiarse de la unidad inútil a la de cabecera para arrastrar la unidad inútil, pero por algún motivo, error humano o lo que sea, se corta el enganche entre los dos trenes y entonces se queda esa unidad inútil, ese vagón inútil, en una pendiente del 30% y se cae por efecto de la gravedad, empieza a acelerar, va a toda velocidad hacia Jardín Botánico, donde había parado un tren con viajeros, y a última hora se logra, pues cambiando las agujas, hacer que cambie de vía esa unidad que iba descontrolada a 100 o 200 kilómetros hora, dice este audio, y por eso descarrila el tren, por el brusco cambio de vía a toda velocidad. Si no se hubiera producido ese cambio de vía, habría impactado contra un tren lleno de viajeros. Espero que nos den explicaciones exhaustivas de cómo se ha podido producir esto. Estamos asistiendo a un caos creciente en la red ferroviaria española, con el que probablemente sea el ministro de Fomento más inútil de nuestra historia democrática, con un ministro que se gasta el dinero en ver lo que se dice de él en las redes, en vez de dedicar su esfuerzo a hacer que funcione bien un servicio que antes de que él llegara funcionaba bastante mejor que ahora. La cosa está yendo a más. Y ya hemos tenido ayer el primer susto
podía haber muerto gente. Óscar Puente, no sé cuánto tiempo dedicas a tu trabajo como ministro, no sé si tus actividades políticas y tu colegueo de barra de bar y tu atención a las redes te permite el suficiente tiempo como para arreglar una situación caótica y que está degenerando a ojos vista. Pero vamos, yo te agradecería que empezaras a hacer tu trabajo antes de que haya los primeros muertos. Sobre todo porque, en fin, hay cosas que son irreparables. Los retrasos mal están, pero es que ayer rozamos la tragedia. Bueno, y ahora les traigo una noticia pues sorprendente. Vamos, jamás me lo habría esperado. Un socialista detenido junto con su esposa por corrupción. No aquí en España, en Albania, escuchen. Abrimos la página de información internacional contándoles que ha sido detenido el expresidente de Albania, el socialista Ilir Meta, por corrupción. Las fuerzas de seguridad de Albania también han detenido a la esposa del líder del opositor Movimiento Socialista por la Integración en el marco de una investigación en su contra por corrupción. Ambos estarían acusados de blanqueo de capitales y ocultación de activos. Ilir Meta fue presidente de Albania entre los años 2017 y 2022. Yo, si no lo llego a ver con mis propios ojos en los medios de comunicación la noticia, no me lo habría creído. Un socialista, un expresidente socialista detenido por corrupción junto a su esposa, ¿no? ¿Quién podría concebir eso? La esposa de un presidente y el presidente corruptos. No sé. Es de estas cosas que lo lees y dices, Dios mío, se me han caído los palos del sombrajo, ya voy a ver el mundo con otros ojos. Lo del socialismo y la corrupción pues empieza a ser un ejercicio de redundancia. Estamos en una Unión Europea donde el Parlamento Europeo fue sacudido por un escándalo de corrupción, el Qatargate y el Morocco-gate, sobre el que sorprendentemente se ha echado un espeso manto de silencio y que, oiga, resulta que afectaba a parlamentarios socialistas, parlamentarios europeos socialistas de distintos países, Grecia, Italia, Bélgica. Ahora tenemos al expresidente de Albania, el socialista Ilir Meta, detenido con su mujer por corrupción. Aquí en España tenemos a un presidente Sánchez, socialista, cercado por los escándalos de corrupción. Yo lo que me pregunto ¿es algo inherente al socialismo esto de ser un chorizo? ¿O es que como el socialismo está en horas bajas, tienen que recurrir al choriceo para tratar de mantenerlo vivo? ¿O desde siempre fue un negocio el socialismo para algunos? Me molesta ser injusto. No todos los socialistas de este mundo mundial son corruptos. No todos los socialistas son chorizos. No todos los socialistas se forran el riñón con dineros indebidos y saquean al ciudadano. Pero caramba, es que son demasiados. Oiga. En realidad, desde la caída del muro de Berlín, el socialismo, la socialdemocracia, pues perdió su referente ideológico. La caída del muro de Berlín trastocó todo políticamente. ¿Y el ideal socialista qué pasó a ser? Pues pasó a ser nada, porque la referencia del socialismo era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una de las referencias del socialismo. Y esa caída del muro de Berlín puso de manifiesto la terrible crueldad, la terrible falta de humanidad, la terrible ineficiencia del sistema socialista soviético. Con lo cual, pues todo lo que era el socialismo basado en la premisa de que podemos ir a una sociedad más justa, cada cual según su capacidad, cada cual según su necesidad, todo aquello se cayó, porque era mentira. Porque al final
en lo que derivó la utopía socialista era en la distopía más terrible, en los campos de exterminio del Gulag soviético, en los fusilamientos al amanecer de disidentes, en la opresión de los pueblos, opresión de carácter meridianamente imperialista, de ese imperialismo contra el que decía el socialismo luchar y que al final pues terminó siendo la característica fundamental del socialismo. La liberación de los países de Europa Oriental significó el fin del socialismo. Y desde entonces, ¿en qué se ha convertido el socialismo? Pues en dos cosas: en una máquina de corrupción y en una máquina de tratar de sustituir las antiguas banderas rojas por todo tipo de banderas, banderas arcoíris, banderas verdes, banderas moradas. El caso es ya no enarbolar la bandera roja. Y ahora vemos a los socialistas codeándose con los ultramillonarios en Davos, vemos a los socialistas compadreando en Bruselas con el grupo popular de von der Leyen, vemos a los socialistas en los consejos de administración de las grandes empresas, vemos a los socialistas impulsar agendas transnacionales que lo que hacen es machacar a la clase trabajadora. Y todo ello pues porque ya carecen de un dios. Tenían un dios laico en forma de revolución socialista y aquel dios murió con la caída del muro de Berlín. Y privados de ese dios laico, pues ahora se dedican al choriceo y a las chorradas. Por supuesto, a perjudicar siempre y en toda circunstancia a la clase trabajadora, para defender la cual nació antaño el socialismo. Bueno, pues detenido el expresidente de Albania por corrupción junto con su mujer. Calienta, Pedro, que sales. Terminamos hablándoles de un aniversario. Vox ha recordado en redes sociales que hace 4 años tuvo lugar la primera moción de censura contra Pedro Sánchez. En octubre de 2020 se propuso hacer frente a la gestión de la crisis del COVID-19 y el intento de revertir la democracia de Pedro Sánchez. Escuchamos el discurso de Santiago Abascal en aquel entonces. El gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Y es el gobierno del mundo que peor ha afrontado la pandemia de coronavirus. Su gobierno, señor Sánchez, es el único gobierno de la democracia que ha atacado al jefe del Estado, a la justicia independiente, a la oposición democrática, al Estado de Derecho y que ha convertido en partidistas la radiotelevisión pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Investigaciones Sociológicas y cualquier institución democrática que se les ponga enfrente. Señorías, una mafia. Como recordarán los oyentes, la propuesta no prosperó porque no recabó los apoyos parlamentarios necesarios. La Cámara Baja la rechazó por 52 votos a favor, el número de diputados que conformaban el grupo parlamentario de Vox, y 298 en contra. Posteriormente, en febrero de 2023, Vox volvió a presentar su segunda moción de censura contra el gobierno de coalición de Pedro Sánchez, en este caso con Ramón Tamames de candidato. Desde entonces, las políticas de Sánchez no han variado, favoreciendo el rearme ideológico progresista con una gestión socioeconómica cuestionable y plantando cara a los medios de comunicación en contra de la libertad de prensa. ¿Recuerdan ustedes aquello? Parece que fue en el Pleistoceno, ¿verdad? Pues hace solo 4 años de aquella primera moción de censura contra Vox. Es que hace solo 4 años que en España estábamos encerrados, ilegalmente, por cierto. Que en España estábamos muriendo a miles por la pandemia de coronavirus y que teníamos un gobierno cuya gestión de la pandemia era absolutamente lamentable. Teníamos a un gobierno que ya apuntaba maneras en el control de las instituciones y Vox presentó aquella moción de censura contra el gobierno de Sánchez. Y en aquella moción de censura le cantó al gobierno de Sánchez las 40. Hoy, a toro pasado, podemos comprobar cómo todo lo que decía Vox no es solo que tuviera razón en aquella moción de censura, es que se quedaba enormemente corto. A toro pasado hemos sabido que mientras se votaba esa moción de censura en el Congreso,
Estaban de fiesta diputados socialistas con el Tito Berni en Ramsés, ¿se acuerdan ustedes? No sabemos quién asistió, dijo Pachi López, que a usted qué más le da quien asistiera. Mientras se votaba esa moción de censura, estaban robando como cerdos los de la trama de las mascarillas. Y ahora ya comprendemos por qué la gestión de la pandemia fue tan terrible, porque el objetivo no era acabar con la pandemia, el objetivo era poder robar a placer, mientras nos encerraban, mientras se maniataba al Congreso y mientras a los periodistas se les ponía todo tipo de restricciones para poder fiscalizar la labor del gobierno. Pero lo más indignante de aquella moción de censura es que el Partido Popular votó en contra. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes cómo mientras la trama Koldo robaba como cerdos, mientras la gente moría a miles, salió Casado a decirle a Abascal que chapoteaba en la sangre de las víctimas del terrorismo? ¿Recuerdan aquello? Lo que ha llovido, desde entonces. ¿Cómo estaría España si el Partido Popular no hubiera decidido ya entonces hacerle el juego al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Cómo estaría España si quien hubiera presentado esa moción de censura no hubiera sido Vox, que intentaba frenar a un Pedro Sánchez completamente desatado, sino el Partido Popular? ¿Cómo estaría España hoy si en estos 4 años que han pasado el Partido Popular hubiera ejercido su labor de oposición? Ya sabemos dónde acabó Pablo Casado, cuando en su intento de, pues en fin, continuar con su política de mano tendida al gobierno y de blanqueamiento del gobierno, pues incluso se atrevió a arremeter contra su propia gente, contra Isabel Díaz Ayuso. Ya sabemos dónde está Pablo Casado hoy, fuera de juego. Ahora curiosamente se repite la historia. ¿Qué cosas? Ahora curiosamente resulta que tenemos otra vez a Ayuso bajo el foco del gobierno y de nuevo Ayuso recibe no solo el fuego graneado del gobierno, sino encima desde su propio partido las descalificaciones. ¡Ay! ¿Qué sensación nostálgica me entra cuando la historia se repite de esta manera? Pero insisto, ¿cómo estaría España si el Partido Popular hubiera apoyado aquella moción de censura o la hubiera presentado? Vox le ofreció encabezar la moción de censura a Pablo Casado, pero votaron que no. Y el resto de la historia es conocida, ¿verdad? Vamos con Verónica Silveri para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Verónica. Don Luis, muy buenos días, un gusto saludarlo. El día de hoy en Voz les ofrecemos las noticias más relevantes de Estados Unidos y del mundo. Como siempre les recordamos que pueden ampliarlas en voz.us. Y hoy vamos con las elecciones que ya son en noviembre y se abre una nueva batalla legal respecto al voto en el extranjero. Los jueces de los estados de Michigan, Pensilvania y Carolina del Norte escucharon demandas presentadas por representantes del Partido Republicano que afirman que los funcionarios electorales están aceptando indebidamente miles de papeletas de estadounidenses en el extranjero, lo que podría facilitar el fraude electoral. El foco de las demandas está en las interpretaciones que extienden indebidamente las protecciones del voto a ciudadanos que no están cubiertos por la ley federal del voto ausente de ciudadanos uniformados y en el extranjero. Esta ley garantiza el derecho a votar desde el extranjero a miembros de las Fuerzas Armadas, sus familias y ciudadanos estadounidenses que residen fuera del país. Sin embargo, se alega que los funcionarios electorales están permitiendo votar a ciudadanos que nunca han residido en estos estados demandantes, siempre que no estén registrados para votar en otro lugar. Vamos ahora con esta información y es que la patrulla fronteriza, organismo de las fuerzas del orden que protegen las fronteras de Estados Unidos, advirtió a sus agentes de que los cárteles de la droga mexicanos indicaron a sus miembros que pueden disparar contra uniformados estadounidenses. Los cárteles estarían rompiendo así la tradición de no atacar a la patrulla para evitar que en respuesta se redoblen los esfuerzos para irrumpir sus operaciones ilegales.
La reciente alerta advierte a los uniformados que permanezcan atentos y se aproximen con extremo cuidado a las operaciones del narcotráfico. Y culminamos con esto. Una encuesta del Washington Post reconoció que el expresidente Donald Trump y Kamala Harris están empatados en la intención de voto en los 7 estados clave. El estudio se realizó en la primera quincena de octubre y contó con más de 5,000 votantes registrados. En este sentido, la encuesta mostró que el 47% afirmó que es probable que apoye a Donald Trump y el mismo número expresó que respaldaría a Harris. Con esta información culminamos. Don Luis, les damos las gracias como siempre y les deseamos un feliz día. Recuerden que pueden ampliar estas y más informaciones en voz.us. Muchísimas gracias, doña Verónica.